Mi nombre es Jonas Arraya, y juro, ante Dios y ante cada una de las personas que escuchan mi voz, que todo lo que estoy a punto de relatar es la verdad absoluta. No es una leyenda que me contaron, ni un sueño que interpreté. Fui un testigo ocular, un participante en un evento que desafió todas las leyes de la ciencia que juré defender como médico. Sucedió hace 6 años, en un pequeño y olvidado puesto de misión en las áridas afueras de Baidoa, en el sur de Somalia. El aire allí no solo era pesado por el polvo rojo y el calor implacable, sino por un miedo silencioso que se adhería a la piel, a las paredes de adobe y al alma de la gente. Nada en mi formación, nada en mi vida, podría haberme preparado para la tarde en que el cielo y la tierra decidieron mostrarme cuán poco sabía sobre el poder que gobierna nuestra existencia. Recuerdo esa tarde con una claridad que me quema la memoria. El sol caía sobre la aldea no como una fuente de vida, sino como un martillo de bronce, golpeando la tierra reseca hasta hacerla temblar. Lo más extraño, sin embargo, era el silencio, el bullicio habitual de la vida diaria, el eco de los niños jugando, las conversaciones de las mujeres junto al pozo. Todo se había desvanecido. En su lugar quedó un vacío neestésteveni, una quietud expectante que erizaba la piel. Era el silencio que precede a la tormenta, o quizás el que precede a una ejecución. El viento mismo parecía haberse detenido, como si contuviera la respiración, esperando una señal para desatar el caos. Cada partícula de polvo suspendida en el aire parecía cargada de una tensión insoportable, una promesa de violencia inminente. Mientras limpiaba una herida en el brazo de un anciano, en la precaria clínica que habíamos improvisado, noté el cambio en la gente. Nadie me miraba a mí, ni al trabajo que hacía. Sus ojos, oscuros y dilatados por el pavor, se desviaban constantemente hacia el único camino polvoriento que conectaba nuestra aldea con el resto del mundo. No era una mirada de curiosidad, ni de espera por un pariente que regresaba. Era un terror antiguo, una certeza ancestral de que el mal viajaba por ese sendero. Veía a las madres atraer a sus hijos hacia sí, cubriéndoles los ojos como si pudieran protegerlos de la visión de lo que se acercaba. Los hombres, que normalmente trabajaban con las manos curtidas, ahora las tenían quietas, apretando amuletos o simplemente mirando al horizonte, resignados. Fue en ese instante, con el olor a antiséptico mezclado con el del miedo, que lo comprendí todo. La paz que habíamos construido con tanto esfuerzo, esa frágil burbuja de normalidad en medio de un país roto, estaba a punto de hacerse añicos. La sensación fue tan física como un golpe en el estómago. Mi lógica de médico, mi fe en las explicaciones racionales, se desmoronó al ver ese pavor colectivo, tan unánime y tan profundo. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que no iba a presenciar una simple escaramuza o un acto de bandidaje. Estaba a punto de ser el espectador de algo para lo que no existen manuales ni protocolos. Un evento que pondría a prueba no solo mi valor, sino el fundamento mismo de mi fe y mi razón. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre mi percepción de la realidad, de la fe y del sacrificio. Rompió las barreras de lo posible y me obligó a arrodillarme ante un misterio más grande que la vida y la muerte. Y antes de continuar, quiero que sepas que no cuento esto para asustar, sino para testificar. Por eso, quiero pedirte que te suscribas a este canal, para que este testimonio llegue más lejos. Y por favor, dime desde qué ciudad estás escuchando mi voz ahora mismo. Quiero sentir que no estoy solo al recordar que esta historia nos une a todos en una misma búsqueda de la verdad, sin importar la distancia que nos separe. Es importante para mí saber que hay alguien más al otro lado, escuchando. Tras esa breve pausa mental, el mundo pareció volver a su estado de parálisis. El silencio se hizo aún más denso, más pesado,
como si el aire se hubiera convertido en agua y nos estuviéramos ahogando lentamente en él. El sol, ya casi tocando el horizonte, pintaba el cielo de un rojo sangre que se reflejaba en los ojos aterrorizados de la gente. Ya no había susurros, ni movimientos nerviosos, solo una quietud absoluta, una entrega total al destino que avanzaba por aquel camino de tierra. El tiempo se suspendió, cada segundo se estiraba en una eternidad de angustia, y entonces, a lo lejos, un sonido rompió el silencio, un zumbido sordo, el motor de un vehículo que se acercaba, trayendo consigo la oscuridad mucho antes de que la noche cayera por completo sobre nosotros. El zumbido se convirtió en un rugido sordo y mecánico que devoró el silencio. A lo lejos, en el horizonte tembloroso por el calor, aparecieron dos camionetas, levantando nubes de polvo rojo que parecían presagios de sangre. No eran vehículos del gobierno, ni de alguna organización de ayuda. Eran bestias de metal oxidadas, cubiertas de barro y de una intención maligna que se sentía incluso a la distancia. A medida que se acercaban, el pavor de los aldeanos se solidificó, pasando de una ansiedad silenciosa a un terror paralizante. Los hombres que iban en la parte de atrás no eran soldados de un ejército regular, eran sombras con rifles, figuras esqueléticas cuyos rostros estaban ocultos por pañuelos, pero cuyos ojos brillaban con un fanatismo frío y vacío que prometía una crueldad sin límites, una violencia que no buscaba conquistar, sino aniquilar por completo. Cuando los vehículos se detuvieron bruscamente en el centro de la plaza improvisada, el polvo tardó un momento en asentarse, revelando la figura de su líder. Era un hombre alto, con una profunda cicatriz que le partía la ceja izquierda y le daba una expresión de perpetuo desprecio. No gritaba, no gesticulaba con furia, simplemente descendió de la camioneta con una calma aterradora, una eficiencia metódica que era mucho más intimidante que cualquier arrebato de ira. Sus ojos, desprovistos de toda emoción, recorrieron la aldea, no como quien mira a otros seres humanos, sino como un exterminador que inspecciona un nido de insectos a punto de ser erradicado. El aire a su alrededor pareció enfriarse, volverse denso y difícil de respirar. En su silencio, todos escuchamos nuestra sentencia de muerte. El líder hizo una seña casi imperceptible con la mano, y uno de sus hombres le entregó un rollo de papel amarillento. Lo desenrolló con lentitud, saboreando el poder que le confería aquel simple gesto. El crujido del papel fue el único sonido en un mundo que había enmudecido por completo. Nadie se movía, nadie respiraba. Éramos estatuas de terror, esperando el golpe del martillo. Sus ojos escanearon la lista, y por un instante eterno, cada uno de nosotros sintió el peso de su mirada, preguntándose si su nombre sería el siguiente en ser pronunciado por esa boca que solo parecía capaz de proferir condenas. Era un ritual de humillación, una demostración de que nuestras vidas pendían de la tinta seca en ese documento, y que nuestra existencia podía ser borrada con la misma facilidad con la que se pronuncia una palabra. Y entonces pronunció un solo nombre, Micael. La palabra no fue gritada, sino dicha con una claridad cortante, como el filo de un cuchillo. El nombre quedó suspendido en el aire pesado, resonando en los oídos de todos con la fuerza de una explosión. Escuché un grito ahogado a mi derecha, un sonido que no era del todo humano, arrancado desde las entrañas de una madre. Vi cómo la esposa del pastor se llevaba las manos a la boca, sus ojos dilatados por una comprensión que iba más allá del terror. El mundo entero pareció encogerse hasta caber en esas 6 letras. No era una orden de arresto, ni una citación. Era una sentencia, un veredicto final emitido por un tribunal que no admitía defensa ni apelación, solo la obediencia del silencio y la resignación ante la muerte. Micael no era un guerrero, ni un líder, ni una amenaza para nadie.
Micael era un niño de apenas 10 años, el hijo del pastor local, un pequeño de ojos curiosos y sonrisa fácil, que a menudo venía a la clínica para que le curara los raspones de sus rodillas. Pero en ese lugar y en ese momento, él era mucho más que un niño. Era un símbolo. Era la encarnación de la fe que había echado raíces en secreto en aquella tierra olvidada, la prueba viviente de que la palabra de Dios podía florecer incluso en el suelo más árido y hostil. Y por eso lo habían elegido. No buscaban eliminar a un enemigo físico. Su objetivo era arrancar de raíz la esperanza, demostrar que su ideología de odio era más fuerte que la inocencia de un niño y que la fe de toda una comunidad. Dos de los hombres armados se movieron sin prisa, sin odio visible, con la misma eficiencia desapasionada de su líder. Se abrieron paso entre la multitud paralizada y se dirigieron directamente hacia la choza del pastor. La madre de Micael se interpuso en su camino, con los brazos extendidos, suplicando en un susurro roto. «No, por favor, es solo un niño». Pero sus palabras fueron como hojas secas en un vendaval. La apartaron con un empujón indiferente y entraron en la vivienda. Segundos después, salieron arrastrando al pequeño Micael, que no lloraba ni luchaba. Solo miraba a su madre con una calma que me partió el alma. Mis manos, entrenadas para sanar y proteger la vida, se cerraron en puños inútiles a mis costados, temblando de una impotencia que me quemaba por dentro. Lo arrastraron hasta el centro de la plaza y lo pusieron de pie frente a su líder. El hombre de la cicatriz lo observó por un momento, como un científico que examina un espécimen, y luego se dirigió a nosotros. Su voz, por primera vez, se alzó sobre el silencio, fría y metálica. «Este niño», dijo, «es el fruto de una semilla prohibida. Es la prueba de su traición a la única fe verdadera. Por lo tanto, será juzgado por el fuego para que todos ustedes vean el destino que les espera a los infieles. Su purificación se llevará a cabo ante sus ojos, antes de que la última luz del día abandone esta tierra». En ese instante, el sol poniente dejó de ser una promesa de descanso y se convirtió en el marcador de una cuenta regresiva hacia el infierno. Inmediatamente, sus hombres comenzaron a moverse con un propósito macabro. Empezaron a apilar leña seca en el centro de la plaza, formando una pira tosca pero funcional. Otros trajeron bidones de gasolina, y el olor acre y químico del combustible llenó el aire, mezclándose con el aroma del polvo y del miedo. Cada trozo de madera añadido a la pila era un golpe en el corazón de la comunidad. Cada movimiento de esos hombres era un acto de profanación deliberada, una performance de crueldad diseñada para quebrar nuestros espíritus mucho antes de que la primera llama fuera encendida. No estaban construyendo una simple hoguera, estaban erigiendo un altar para su dios de la violencia, y se preparaban para ofrecerle el sacrificio más puro e inocente que habían podido encontrar. Fue entonces, mientras observaba a Micael de pie, pequeño e indefenso junto a aquella estructura de muerte, que lo comprendí todo con una claridad devastadora. Esto no era una ejecución, era un exorcismo. Aquellos hombres no creían estar matando a un niño, creían estar expulsando una presencia divina que consideraban una plaga. La amenaza no era solo física, no se trataba de la aniquilación de nuestros cuerpos, sino de algo mucho más profundo. Estaban intentando demostrar, a través del fuego y del sufrimiento de un inocente, que nuestro Dios era débil, que estaba ausente, que no respondería a nuestras oraciones. Estábamos a punto de presenciar no solo la muerte de un niño, sino un intento de ejecutar la esperanza misma. Y el cielo, en su inmenso silencio, parecía estar de acuerdo en dejarlos intentarlo. En ese preciso instante, algo cambió en el aire, una alteración sutil pero innegable en la atmósfera de terror. La misión de Micael, como comprendí más tarde, no era una de escape o de lucha, sino una de resistencia silenciosa, un testimonio que no necesitaba palabras,
Los hombres lo tomaron con brusquedad, uno por cada brazo, y comenzaron a guiarlo hacia la pira. Y fue entonces que vi lo inexplicable. El niño no se resistió. Sus pequeños pies, descalzos sobre la tierra roja y caliente, se movían con una cadencia tranquila, casi deliberada, como si en lugar de caminar hacia su muerte, estuviera dirigiéndose a un encuentro sagrado. Su cuerpo no mostraba la tensión del miedo, sino una especie de entrega serena que desafiaba por completo la brutalidad de la situación, una calma que era en sí misma un acto de rebelión silenciosa. El mundo a su alrededor se convirtió en un infierno sensorial, un asalto a los sentidos diseñado para quebrar el espíritu. El olor acre y químico de la gasolina se intensificó a medida que se acercaban a la pila de leña, un aroma que se adhería a la garganta y prometía una aniquilación purificadora. Era el perfume de la violencia industrializada, un hedor que no pertenecía a la naturaleza ni a la vida, sino a la destrucción metódica. Como médico, conocía los olores del cuerpo, de la enfermedad y de la curación. Pero este era un aroma nuevo para mí, el olor del odio destilado, un veneno que no solo buscaba consumir la carne, sino también envenenar el aire mismo que respirábamos, para que ninguna oración pudiera elevarse a través de él. Luego vino el sonido. A cada paso que daban, el silencio era profanado por los chasquidos metálicos de los rifles al ser amartillados. No era un sonido de preparación para una batalla, sino un recordatorio constante y sádico de su poder. Cada clic era una nota en una sinfonía de intimidación, una forma de decirnos que cualquier esperanza era inútil, que el único lenguaje que importaba ahora era el del acero y la pólvora. Ese sonido mecánico y desalmado se clavaba en mi cerebro, ahogando los sollozos ahogados de las mujeres y el latido frenético de mi propio corazón. Era el sonido del fin de la discusión, el punto final impuesto por la fuerza bruta sobre cualquier argumento de piedad o de razón. Fue demasiado para la madre de Micael. Vi el momento exacto en que su espíritu se quebró. Sus piernas cedieron bajo el peso de una pena demasiado grande para ser soportada por un cuerpo humano, y cayó de rodillas sobre la tierra dura y polvorienta. No gritó, no suplicó más. Simplemente se derrumbó, con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y polvo rojo. Una piedad moderna cuyo hijo estaba siendo llevado al sacrificio. Su dolor era tan palpable que parecía tener una presencia física en la plaza, una nube de angustia que nos envolvía a todos. Mis manos, que sabían cómo suturar heridas y aliviar el dolor físico, se sentían completamente inútiles ante una herida tan profunda en el alma de una madre. En ese momento sentí el peso de mi propia fragilidad, el calor sofocante del sol poniente, ahora intensificado por la tensión, me robaba el aliento. Mi garganta estaba seca como el polvo bajo mis pies, y un sudor frío recorría mi espalda a pesar del calor abrasador. El viento, lejos de ser un alivio, se sentía como el aliento de un horno, arrastrando consigo el olor a gasolina y desesperación. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, agotado por la impotencia de ser un mero espectador. Por un instante, deseé desmayarme, escapar de la lucidez de aquella pesadilla, pero una fuerza interior me obligaba a mantener los ojos abiertos, a ser un testigo fiel hasta el final, sin importar el costo para mi propia cordura. La pequeña procesión continuó su avance inexorable. La multitud, que antes formaba un círculo compacto, se abrió a su paso como las aguas de un mar temeroso. Nadie se atrevía a interponerse, pero tampoco nadie apartaba la vista. Los rostros a mi alrededor eran un mosaico de horror, de compasión y de una vergüenza colectiva por nuestra inacción. Éramos cientos, y ellos apenas una docena, pero nos habían paralizado no con sus armas, sino con la audacia de su crueldad. Nos habían convertido en cómplices silenciosos de su ritual, obligándonos a presenciar la profanación de nuestra fe y de nuestra humanidad, y esa visión se quedaría grabada en nuestras almas para siempre.
Llegaron al pie de la pira. De cerca, la estructura parecía aún más grotesca. Era una pila tosca de ramas secas y troncos astillados, apilados con una prisa funcional, sin ninguna simetría. La madera oscura estaba manchada por la gasolina que habían rociado sobre ella, dándole un brillo húmedo y siniestro bajo la luz rojiza del atardecer. No era una hoguera para dar calor o celebrar, era un altar improvisado para un dios oscuro, una plataforma diseñada para un único propósito: consumir la inocencia y convertir la fe en cenizas. El aire alrededor de la pira parecía vibrar con una energía maligna, como si la madera misma estuviera ansiosa por cumplir su terrible destino. Y entonces, en medio de toda esa fealdad y amenaza, ocurrió el primer signo. Un pequeño pájaro, de un blanco tan puro que parecía doler a los ojos, descendió del cielo y se posó brevemente en el techo de la choza más cercana, justo encima de la escena. Fue un instante, no más de 2 o 3 segundos, un destello de blancura imposible en un mundo de rojo y ocre. No cantó, no hizo ningún ruido, simplemente estuvo allí, una presencia silenciosa y luminosa, observando. Para cualquiera de los extremistas, no habría sido más que un detalle insignificante, un animal perdido, pero para mí, en ese momento, fue como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, enviando un diminuto e inexplicable presagio. El pájaro alzó el vuelo tan repentinamente como había llegado, desapareciendo en el cielo teñido de sangre. Pero su breve aparición dejó una estela de extrañeza en el aire. Me encontré mirando el techo vacío, preguntándome si lo había imaginado, si mi mente, al borde del colapso, estaba creando visiones para darme un consuelo inexistente. Sin embargo, la imagen era demasiado nítida, demasiado real. Aquella pequeña mancha de pureza en medio del horror se sintió como una grieta en la lógica de la pesadilla, una nota discordante en la melodía de la desesperación. Aún no lo entendía, pero sentí que las leyes de este mundo, las reglas de causa y efecto que yo conocía, estaban a punto de ser suspendidas. Mientras los guardias empujaban a Micael hacia la base de la pira, ocurrió otro gesto, esta vez profundamente humano. El pastor, su padre, que había permanecido inmóvil como una estatua de sal, dio un paso adelante. No intentó detenerlos, no gritó, simplemente extendió una mano temblorosa y, por un fugaz segundo, la posó sobre el hombro de su hijo. No fue un acto de rescate, sino un acto de bendición. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, y en su mirada no había terror, sino una transferencia de fuerza, un último acto de amor paternal que trascendía el miedo y la muerte. Fue un gesto tan pequeño y tan inmenso que pareció detener el tiempo por un instante. Ese toque silencioso, ese traspaso de fe de padre a hijo, fue un acto de desafío más poderoso que cualquier grito de rebelión. Los guardias ni siquiera parecieron notarlo, pero yo lo vi y sentí su impacto como una onda expansiva en mi espíritu. En ese gesto, el pastor no estaba entregando a su hijo a la muerte, sino a Dios. Estaba reconociendo que había fuerzas en juego mucho más grandes que las de esos hombres armados. Fue un acto de rendición, no a la violencia, sino a un plan divino que ninguno de nosotros podía comprender. En ese momento, la plaza dejó de ser un lugar de ejecución y se convirtió, para mí, en un terreno sagrado, el escenario de un misterio insondable. Finalmente, Micael se encontraba de pie justo delante de la pila de leña. Lo soltaron, y él no retrocedió. Se quedó allí, pequeño e increíblemente erguido, mirando la estructura de su propio sacrificio. Su rostro, iluminado por el sol poniente, no reflejaba miedo, sino una especie de concentración solemne, como si estuviera preparándose para cumplir con un deber sagrado. Su calma ya no era solo desconcertante, era sobrenatural. Era la calma de alguien que sabe algo que los demás ignoramos, la paz de quien ha aceptado su misión
y confía plenamente en el poder que lo ha enviado. En sus ojos de niño no había lágrimas, sino la sabiduría de un alma antigua. Fue en ese momento que la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. Comprendí que no estaba presenciando una simple ejecución, sino un ritual, una prueba de fe deliberadamente orquestada. Cada paso de Micael a través de la plaza, cada olor, cada sonido, cada gesto, no eran eventos aleatorios, eran parte de un camino, de una preparación. Sentí con una certeza absoluta que él no estaba solo. Una presencia invisible lo envolvía, lo sostenía, lo guiaba. Su misión no era sobrevivir en el sentido físico, sino demostrar que hay una luz que el fuego no puede consumir y una vida que la muerte no puede tocar. Estaba siendo preparado para el milagro. Y entonces, la acción final comenzó. Dos de los hombres lo agarraron por los hombros, sus manos ásperas contrastando brutalmente con la piel del niño. El momento de la profanación había llegado. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con la anticipación de lo irreversible. Pude sentir el peso de cada segundo, el silencio expectante de la multitud, el latido sordo del universo esperando el desenlace. Ya no era un médico observando una tragedia, era un creyente en la primera fila de un enfrentamiento cósmico, a punto de descubrir si la fe de un niño podía, en verdad, mover las montañas del odio y apagar las llamas del infierno mismo. El punto de quiebre llegó con una brutalidad que me robó el aliento. Los dos hombres, con un gesto que mezclaba desprecio y eficiencia, levantaron a Micael del suelo como si fuera un fardo sin importancia. No hubo una última palabra, ni un momento de vacilación. Simplemente lo arrojaron sobre la pila de leña. Escuché el golpe seco de su pequeño cuerpo contra la madera, un sonido tan fuera de lugar, tan profano, que mi mente se negó a procesarlo por un instante. Mis músculos se tensaron, mi instinto de médico y de ser humano gritaba que corriera, que lo protegiera, pero mis pies estaban clavados al suelo, convertidos en plomo por una fuerza invisible de terror y asombro. Vi al niño acomodarse entre las ramas, sin un solo gemido, y supe que estaba presenciando el fin de la inocencia. Fue entonces cuando su madre gritó. Y ese sonido no fue un grito humano, fue algo arrancado de las profundidades de la creación, un lamento que pareció rasgar el velo mismo de la realidad. Todo el dolor de una madre, toda la injusticia del mundo, toda la ausencia de Dios, estaban contenidos en esa única y desgarradora nota. El aire vibró, y por un segundo sentí como si el cielo mismo se hubiera quebrado. El grito no se desvaneció, sino que fue absorbido por el silencio que le siguió, un silencio aún más pesado y opresivo que antes, un vacío donde antes había existido la más mínima partícula de esperanza. En ese momento, todos nosotros morimos un poco con ella, convertidos en testigos mudos de una crucifixión sin cruz. El líder de la cicatriz dio un paso al frente, con una calma que era la personificación del mal. De manos de uno de sus seguidores, tomó una antorcha improvisada, un palo con un trapo empapado en gasolina en la punta. La encendió con un movimiento lento, deliberado, saboreando cada segundo de su profano ritual. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras observaba la llama danzar, una llama pequeña que contenía la promesa de un infierno inmenso. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos no vi odio, sino un vacío helado, la certeza absoluta de un hombre que cree estar cumpliendo la voluntad de su Dios a través de la destrucción y el dolor. Era la mirada de la fe pervertida en su forma más pura y aterradora. Con un gesto teatral, arrojó la antorcha a la base de la pira. Hubo un instante de silencio expectante, y luego un rugido sordo que se convirtió en una explosión de fuego. Las llamas se elevaron hacia el cielo con una furia anaranjada y negra, devorando la madera seca con una avidez espantosa. Una ola de calor nos golpeó a todos, obligándonos a retroceder un paso,
un calor que no solo quemaba la piel, sino que parecía querer consumir el alma. Como médico, mi mente hizo un cálculo frío y automático. Con esa cantidad de combustible y la rapidez de la combustión, la supervivencia era imposible. La ciencia, mi ancla en la realidad, acababa de firmar la sentencia de muerte de Micael, y con ella, la de mi propia fe. Fue en ese instante que todo se rompió dentro de mí. Mi formación, mi lógica, mi creencia en un orden superior, todo se hizo cenizas junto con esa madera. Miré las llamas danzantes y ya no vi un acto de barbarie, sino la prueba irrefutable del silencio de Dios. ¿Dónde estás?, susurré en mi mente, una pregunta que no era una oración, sino una acusación. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué el cielo permanece callado mientras la inocencia es consumida por el fuego? No hubo respuesta, solo el crepitar de las llamas, un sonido que se convirtió en la risa burlona del universo ante mi ingenua fe. Sentí un vacío inmenso abrirse en mi pecho, un abismo donde antes había esperanza. A mi alrededor, la multitud se había convertido en un bosque de estatuas de ceniza. Los rostros estaban congelados en una máscara de horror y derrota. Nadie lloraba ya, nadie se movía. El shock había dado paso a una resignación profunda y amarga. Éramos testigos no solo de la muerte de un niño, sino de la muerte de nuestra comunidad, de la idea de que nuestras oraciones tenían algún poder. Nos habían demostrado, de la manera más cruel posible, que estábamos solos. Los hombres armados observaban el fuego con una satisfacción tranquila. Su trabajo estaba hecho. Habían extinguido no solo una vida, sino la luz que nos mantenía unidos en la oscuridad. El olor a humo y a desesperación era el nuevo aire que respirábamos. Cerré los ojos, incapaz de soportar la visión por más tiempo. Pero la imagen de las llamas, devorándolo todo, ya estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. Intenté orar, buscar algún consuelo en las palabras que me habían enseñado desde niño, pero mi mente estaba en blanco. Las oraciones se sentían como mentiras, como fórmulas vacías que rebotaban contra un cielo de bronce. Mis labios intentaron formar un Padre Nuestro, pero solo salió un susurro roto, sin fe, sin convicción. Era la impotencia en su forma más absoluta. No podía sanar, no podía luchar, y ahora ni siquiera podía rezar. Era un hombre hueco, un simple espectador del triunfo del mal. Y entonces, en el fondo de ese abismo de desesperación, surgió una imagen. No fue una visión divina, ni una luz celestial. Fue un recuerdo, simple y humano. Vi de nuevo la mano temblorosa del pastor posándose sobre el hombro de su hijo. Vi su mirada, no de terror, sino de una entrega incomprensible. Aquel gesto, ese último acto de fe en medio de la aniquilación, se convirtió en un ancla diminuta en la nada. No me devolvió la esperanza, no me dio respuestas, pero me obligó a recordar que, incluso frente al fuego, un hombre había elegido bendecir en lugar de maldecir. Fue un acto tan pequeño y tan desafiante que me impidió caer por completo en la locura. Impulsado por ese recuerdo, abrí los ojos de nuevo. Tenía que ser un testigo hasta el final. La pira era ahora un infierno rugiente, una columna de fuego y humo negro que se alzaba contra el cielo crepuscular. Los extremistas habían comenzado a hablar entre ellos. Algunos incluso reían en voz baja, compartiendo una broma macabra mientras un niño ardía a pocos metros. Su indiferencia era casi más dolorosa que su crueldad. Para ellos, esto era simplemente un trabajo, una limpieza necesaria. Y nosotros, la comunidad de creyentes, éramos el polvo que estaban barriendo. La victoria de su oscuridad parecía total, innegable y absoluta. El sol casi había desaparecido por completo en el horizonte, sumergiendo la aldea en una penumbra profunda. La única luz provenía ahora de aquella hoguera monstruosa, una luz danzante y anárquica que proyectaba sombras grotescas
sobre las paredes de adobe y sobre nuestros rostros derrotados. El crepitar de la madera consumiéndose era el único sonido que rompía el silencio, una banda sonora para el fin de nuestro mundo. Cada chispa que saltaba hacia el cielo oscuro era como un alma diminuta escapando, dejando atrás un vacío cada vez más grande. El universo entero parecía haberse detenido para presenciar la ejecución pública de la esperanza. Y así nos quedamos allí, esperando el final, esperando que las llamas se aplacaran y nos revelaran lo que ya sabíamos que encontraríamos: cenizas, huesos carbonizados y el silencio eterno de un Dios que había decidido mirar hacia otro lado. Ya no había nada que esperar, nada por lo que rezar. El fuego seguía su curso natural, obedeciendo las leyes de la física, indiferente a nuestras almas rotas. La misión había terminado en fracaso. La prueba había sido demasiado grande. Y en ese silencio, en esa oscuridad iluminada solo por el fuego del odio, todo, absolutamente todo, había terminado. Y entonces, en el corazón mismo de esa derrota, el universo guardó silencio. No fue un silencio gradual, sino un corte abrupto, como si una mano invisible hubiera apagado el sonido del mundo. El crepitar furioso de las llamas, el susurro del viento caliente, los sollozos ahogados de la gente, todo cesó. Lo único que quedó fue un vacío auditivo tan profundo que zumbaba en mis oídos. En ese silencio absoluto, la ausencia de un sonido se hizo más fuerte que cualquier grito. El llanto de agonía de un niño, el sonido que todos esperábamos y temíamos, nunca llegó. Esa ausencia fue la primera fisura en la pared de la realidad, la primera nota de una canción que ninguna mente humana podría haber compuesto, una pregunta silenciosa que colgaba sobre el fuego. Permanecimos congelados en ese vacío, un mar de gente que había dejado de respirar colectivamente. El tiempo mismo parecía haberse detenido, atrapado en el ámbar de aquel instante eterno. Mis ojos seguían fijos en la hoguera, pero lo que veía ya no se correspondía con lo que mis sentidos me decían. El fuego seguía ardiendo, sus lenguas anaranjadas se movían, pero lo hacían en un silencio de ultratumba, como una imagen proyectada sobre una pantalla sin sonido. Era una contradicción tan fundamental que mi cerebro luchaba por procesarla. La física había sido suspendida, las leyes que gobernaban mi mundo, las certezas que me anclaban a la razón, se estaban desintegrando lentamente ante mis ojos, dejando solo un sentimiento de pavor y asombro. Y entonces, la luz comenzó a cambiar. No fue un destello, ni una explosión, sino una transformación lenta, orgánica, como el amanecer de un sol imposible. El naranja violento y el rojo sangre de las llamas comenzaron a palidecer, a purificarse. El fuego se despojó de su furia, de su color de destrucción, y gradualmente se tiñó de un dorado puro, un color que no había visto nunca en la naturaleza. No era el amarillo de una llama común, sino un oro líquido y vibrante que parecía tener vida propia. La luz que emitía ya no era caliente y amenazante, sino suave y cálida, una luz que no proyectaba sombras de miedo, sino que parecía disolver la oscuridad a su alrededor, llenando la plaza con una paz incomprensible. En el corazón de ese horno dorado, lo vi, Micael. Estaba de pie, en el centro mismo de las llamas que deberían haberlo reducido a cenizas en segundos. No se movía, no gritaba, no mostraba signo alguno de dolor. Estaba completamente inmóvil, con el cuerpo erguido y el rostro infantil vuelto hacia el cielo oscuro, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Sus ropas modestas, que deberían haber sido las primeras en arder, estaban intactas. Su piel no tenía ni una sola ampolla. Era una imagen tan imposible, tan contraria a toda ley natural, que por un momento pensé que había perdido la razón, que mi mente se había quebrado bajo el peso de la tragedia y me mostraba una alucinación piadosa. Pero no estaba soñando. A mi alrededor,
Escuché los jadeos ahogados de cientos de personas que veían lo mismo que yo. El terror en sus rostros se estaba transformando en una incredulidad absoluta, en un asombro tan profundo que les robaba las palabras. Alrededor del cuerpo de Micael, una segunda luz comenzó a manifestarse. Era diferente del oro de las llamas. Era un halo de un blanco puro, casi líquido, que lo envolvía como un escudo invisible. No era una luz que cegara, sino una que revelaba. Se adhería a su silueta, una armadura de luminiscencia que parecía repeler las llamas, manteniéndolas a raya, convirtiendo el infierno en un santuario personal y sagrado solo para él. Fue entonces que el viento cambió. El aire caliente y sofocante que nos había asfixiado fue reemplazado de repente por una brisa fría, un viento que no pertenecía al desierto de Somalia. Sopló a través de la plaza con una fuerza suave pero insistente, haciendo que las telas de nuestras ropas se agitaran y provocando un escalofrío colectivo. Vi a los hombres armados, a esos verdugos de la fe, estremecerse involuntariamente, frotándose los brazos como si el frío se les hubiera metido en los huesos. Era un frío sobrenatural, un aliento polar en medio de un incendio, otra pieza del rompecabezas imposible que se estaba armando frente a nosotros, una prueba más de que una autoridad superior había tomado el control de los elementos. El sonido también se transformó. El silencio absoluto fue reemplazado no por el rugido del fuego, sino por un zumbido bajo y armónico. Parecía emanar de la propia hoguera, una vibración profunda que no solo se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en el pecho, en el suelo, bajo nuestros pies. No era un sonido mecánico ni natural, era una resonancia, casi un canto, una sola nota sostenida que parecía afinar el universo entero. El zumbido creció en intensidad, pero no en volumen, llenando cada espacio vacío, calmando los corazones aterrorizados y silenciando los pensamientos caóticos. Era el sonido de la santidad, la voz de un poder que no necesitaba gritar para ser obedecido por toda la creación. Ante esa combinación de luz dorada, frío inexplicable y sonido celestial, las rodillas de la gente comenzaron a ceder, uno a uno, y luego en grupos. Los aldeanos cayeron al suelo. No fue por miedo a los extremistas, cuyas armas ahora parecían juguetes inútiles. Fue un acto instintivo de adoración, una rendición total ante la manifestación de lo divino. Vi a hombres curtidos, que nunca habían mostrado debilidad, postrarse con el rostro en el polvo. Vi a las mujeres, que habían estado llorando en silencio, levantar sus manos al cielo, con las lágrimas ahora convertidas en un bautismo de asombro y gratitud. La plaza se había transformado en un templo al aire libre, y todos éramos feligreses ante un milagro viviente. Incluso la madre de Micael, que había estado derrumbada en el suelo, levantó la cabeza. La vi a través de la multitud arrodillada. Su rostro ya no estaba contraído por el dolor, sino abierto en una expresión de éxtasis y reverencia. Sus ojos, fijos en su hijo envuelto en luz, reflejaban las llamas doradas. Y en ellos vi la comprensión de una madre que no solo estaba recuperando a su hijo, sino que estaba presenciando su transfiguración. No intentó correr hacia él. Entendió, como todos nosotros, que Micael ya no le pertenecía solo a ella. En ese momento, él pertenecía al cielo, y nosotros éramos meros espectadores de su comunión con Dios en el corazón del fuego. Y los verdugos, ellos también fueron testigos. Su arrogancia, su certeza fanática, se desmoronó como un castillo de arena. Vi al líder, el hombre de la cicatriz, dar un paso atrás, con los ojos dilatados por un terror que no era de este mundo. Su rostro, antes una máscara de crueldad fría, era ahora el de un hombre que había mirado directamente al abismo y había descubierto que algo infinitamente más poderoso le devolvía la mirada. Sus hombres bajaron sus rifles, no como un acto de rendición, sino como un gesto instintivo de quien se da cuenta de que sus armas
son inútiles contra el poder que estaban presenciando. Su fe en la violencia se hizo añicos ante una demostración de poder verdadero. Mi mente de médico intentaba desesperadamente encontrar una explicación, una ilusión óptica masiva, un fenómeno atmosférico desconocido, una reacción química extraña con el combustible, pero cada intento de la lógica era aplastado por la abrumadora realidad de la escena. No había explicación científica para el frío, para el sonido, para la luz, y sobre todo, no había explicación para un niño de carne y hueso que permanecía ileso en el centro de un incendio que debería haberlo consumido. Mi ciencia, mi razón, mi escepticismo, todo se arrodilló junto con los aldeanos en el polvo. Estaba presenciando lo imposible, y la única respuesta posible no era el análisis, sino la rendición. Fue en ese momento de rendición total que finalmente lo comprendí. La pregunta que había gritado en mi mente, ¿dónde estás?, fue respondida. Dios no estaba en un cielo lejano y silencioso. Estaba allí, en medio de la hoguera. No había venido para evitar la prueba, para detener la mano de los verdugos antes de que actuaran. Había permitido que el mal mostrara su peor cara, que el fuego fuera encendido, para luego demostrar que su poder no reside en prevenir el sufrimiento, sino en estar presente dentro de él. El milagro no era la ausencia de fuego, sino la presencia de Dios en medio de las llamas. Era una lección tan profunda y tan terrible que me cambió para siempre. La intensidad del fenómeno comenzó a disminuir lentamente. La luz dorada se suavizó, volviéndose más pálida, más etérea. El zumbido armónico se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y sagrado que el anterior. La brisa fría se calmó, y el aire volvió a una quietud expectante. Las llamas no se extinguieron de golpe, sino que parecieron retirarse, encogerse sobre sí mismas, como si obedecieran una orden silenciosa de retroceder. Se estaban despidiendo, dejando atrás no la devastación de un incendio, sino la paz de una bendición. El clímax de la intervención divina había pasado, dejando una estela de asombro y reverencia. Micael seguía de pie, pero ahora el halo blanco a su alrededor se disipó, absorbido de nuevo por su pequeño cuerpo. Bajó lentamente la cabeza, como si despertara de un trance profundo, y su mirada se encontró con la de la multitud arrodillada. En sus ojos no había triunfo, ni miedo, ni siquiera sorpresa. Había una calma inmensa, una sabiduría antigua que no pertenecía a un niño de 10 años. Era la mirada de alguien que había caminado por el valle de la sombra de la muerte y había descubierto que no estaba solo. Era la mirada de un mensajero que regresaba de un lugar al que ninguno de nosotros podría seguirlo. El mundo entero pareció contener la respiración por última vez. Las llamas doradas se extinguieron por completo, dejando solo brasas humeantes que ya no emitían calor, sino un resplandor suave y pacífico. La oscuridad de la noche había caído por completo, pero la plaza ya no se sentía amenazante. Estaba llena de una nueva luz, una luz interior que ahora ardía en el corazón de cada persona que había sido testigo. El milagro había terminado, pero su eco resonaría en nuestras almas para siempre. Nos quedamos en silencio, arrodillados en el polvo, bajo un cielo lleno de estrellas, sabiendo que acabábamos de presenciar la prueba irrefutable de que no estábamos, y nunca habíamos estado, solos. Cuando las últimas llamas doradas se retiraron sobre sí mismas, como una marea obediente a una luna invisible, un silencio sagrado descendió sobre nosotros. La pira ya no era un altar de sacrificio, sino un lecho de brasas incandescentes que brillaban suavemente en la oscuridad. Y en medio de ese resplandor moribundo, Micael dio un paso. Con una calma que desmentía todo lo que acababa de ocurrir, bajó de la pila de madera carbonizada y puso sus pies descalzos sobre la tierra. Estaba completamente ileso. Su ropa, una simple túnica de algodón,
no tenía ni una mancha de hollín. Su cabello no estaba chamuscado. Su piel no tenía la más mínima marca. No era un sobreviviente. Era la encarnación de una victoria que trascendía la comprensión humana. Un testimonio viviente de que la luz es más antigua y más poderosa que cualquier fuego. El primer sonido que rompió el silencio no fue un grito de alegría, sino un jadeo colectivo, un suspiro de asombro que pareció salir del alma de toda la aldea. La gente se levantó lentamente de sus rodillas, no con la prisa del alivio, sino con la lentitud de quienes temen que un movimiento brusco pueda romper el encanto. Los ojos de todos estaban fijos en el niño, siguiendo cada uno de sus pasos como si fuera la primera vez que veían a un ser humano caminar. La realidad de lo que habíamos presenciado era tan abrumadora que nuestros cerebros se negaban a aceptarla por completo. Estábamos suspendidos entre el mundo que conocíamos y el que acababa de sernos revelado, un lugar donde las leyes de la física se inclinaban ante las de la fe, y donde la muerte misma había sido obligada a retroceder. Micael caminó a través de la plaza, y la multitud se abrió a su paso, no por miedo, sino por una reverencia tan profunda que nadie se atrevía a tocarlo. Se movía con una serenidad que no era de este mundo, sus ojos tranquilos observando los rostros de su gente. No sonreía, pero en su semblante había una paz que se contagiaba, que calmaba los corazones que minutos antes estaban rotos por el terror. Su destino ya no era ser una víctima, sino un faro. Cada paso que daba sobre la tierra que iba a ser su tumba era una reafirmación del poder que lo había protegido, una declaración silenciosa de que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una presencia invencible dentro de él, una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. Fue entonces que la justicia divina se manifestó, no con un rayo del cielo, sino en el rostro del hombre de la cicatriz. Su expresión de fría certeza se había hecho añicos, reemplazada por una máscara de puro terror primordial. Miraba a Micael no como a un niño, sino como a un espectro, como a la encarnación de un poder que invalidaba todo su credo de violencia. El rifle que sostenía con tanta arrogancia pareció volverse insoportablemente pesado en sus manos. Lo miró como si fuera un objeto extraño, inútil, y luego lo dejó caer al suelo. El golpe sordo del metal contra la tierra fue el sonido de su ideología derrumbándose. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a correr, huyendo no de nosotros, sino de la prueba irrefutable de su propia impotencia ante lo sagrado. Sus hombres, al ver a su líder quebrar y huir, fueron presa del mismo pánico existencial. La disciplina que los mantenía unidos se disolvió en un instante. Abandonaron sus puestos, arrojaron sus armas como si les quemaran las manos, y corrieron tras él hacia la vasta oscuridad del desierto. Su retirada no fue táctica, fue una estampida de almas aterrorizadas, una fuga desesperada de una luz que sus conciencias no podían soportar. No hubo una batalla, no hubo un enfrentamiento. El mal no fue derrotado por la fuerza. Simplemente se evaporó en presencia de una bondad tan abrumadora que no había espacio para que coexistiera. Los vimos desaparecer como sombras, tragados por la noche que ellos mismos habían intentado imponer sobre nosotros. Una vez que el último de ellos se perdió en la distancia, la tensión que nos había mantenido prisioneros finalmente se rompió. La madre de Micael corrió hacia su hijo, y su padre la siguió de cerca. No hubo gritos ni palabras. Simplemente lo envolvieron en un abrazo que contenía toda una vida de amor, miedo y gratitud. Los tres se arrodillaron juntos en el centro de la plaza, una sagrada familia reunida no por la sangre, sino por un milagro. Y por primera vez desde que todo comenzó, vi lágrimas en los ojos de Micael. No eran lágrimas de dolor, sino de un alivio profundo, las lágrimas de un niño que, habiendo caminado por el cielo, finalmente había regresado a la seguridad del abrazo de su madre. Al presenciar esa escena de amor puro y redención,
siento la necesidad de hacer una pausa y hablar directamente contigo. La historia que estoy contando no es solo sobre un evento lejano en una tierra olvidada. Es un testimonio de que el poder que protegió a Micael sigue activo en nuestro mundo, a menudo de maneras que no vemos o no entendemos. Es una prueba de que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y presente. Por eso, con toda la sinceridad de mi corazón de testigo, quiero pedirte algo. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su luz aún puede brillar en la oscuridad más profunda, escriba amén en los comentarios. Hagamos de este espacio un eco de la fe que renació aquella noche. Después de ese momento de conexión, volví mi atención a la plaza. El abrazo de la familia del pastor pareció ser la señal que todos esperaban. Un sollozo contenido se escuchó, luego otro, y pronto toda la aldea estaba llorando. Pero no era el llanto desesperado del duelo, era un llanto de catarsis, un bautismo de lágrimas que lavaba el miedo y la impotencia. La gente se levantaba, se abrazaba, extraños se consolaban como si fueran hermanos. El sonido del llanto se mezcló con susurros de agradecimiento, con las primeras palabras de oraciones que ya no se decían en secreto, sino que se proclamaban con una convicción forjada en el fuego. La comunidad no solo había sobrevivido, había renacido, unida por una experiencia que los había marcado para siempre. En medio de la confusión emocional, noté una figura inmóvil cerca de donde los extremistas habían abandonado sus armas. Era uno de ellos, un joven, no mucho más que un adolescente, que no había huido con los demás. Estaba de rodillas, con la cabeza inclinada y el rifle a sus pies. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino por la fuerza de una conmoción que lo había paralizado. No miraba a nadie, solo al suelo, como si en el polvo pudiera ver el reflejo de su alma rota y reconstruida por lo que acababa de presenciar. No era un prisionero de guerra, era un converso, un alma capturada no por la fuerza, sino por la gracia. Su rendición era la prueba más silenciosa y poderosa del alcance del milagro. Fue el pastor quien se acercó a él primero. Después de asegurarse de que su familia estaba a salvo, caminó lentamente hacia el joven soldado arrodillado. Esperé un grito de acusación, un gesto de justicia humana, pero lo que vi me dejó sin aliento. El pastor, cuyo hijo casi había sido quemado vivo por orden de los superiores de ese joven, simplemente extendió su mano. No dijo una palabra. El joven levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de confusión y arrepentimiento, y después de una larga pausa, tomó la mano que se le ofrecía. El pastor lo ayudó a ponerse de pie, y en ese gesto de perdón incondicional, vi una justicia más elevada que cualquier tribunal humano podría impartir. La venganza había sido vencida por la compasión. El aire mismo parecía haber cambiado. La atmósfera pesada y opresiva, cargada con el olor a gasolina y a miedo, se había disipado por completo. Ahora, el aire era fresco, limpio, ligero. Se sentía como si una tormenta hubiera pasado y hubiera lavado el mundo, dejándolo nuevo y puro. Podía respirar profundamente por primera vez en horas, y cada inhalación se sentía como un trago de agua fresca después de una larga sed. La paz que descendió sobre la aldea no era simplemente la ausencia de conflicto, era una presencia tangible, una manta de serenidad que nos envolvía a todos, calmando los últimos vestigios de nuestro trauma y llenando el vacío con una tranquilidad que solo puede venir de lo divino. Poco a poco, el sonido del llanto se fue transformando. Se convirtió en murmullos, luego en oraciones susurradas, y finalmente, una sola voz, temblorosa pero clara, comenzó a cantar un antiguo himno. Otra voz se unió, y luego otra, hasta que toda la plaza se llenó con una melodía de gratitud y alabanza. Ya no eran una congregación secreta que se escondía en las sombras. Eran una iglesia a cielo abierto, cantando su fe a las estrellas.
Sus voces, fortalecidas por la prueba que habían superado, se elevaban en la noche tranquila, una ofrenda de sonido puro que declaraba su victoria no sobre hombres, sino sobre la desesperación misma, una sinfonía de almas rescatadas. Miré por última vez la escena antes de volver a mis deberes médicos. Micael estaba ahora sentado en el suelo, rodeado por su familia y amigos, pareciendo una vez más un simple niño de 10 años, aunque todos sabíamos que nunca más sería solo eso. Las brasas de la pira se habían enfriado, dejando solo un círculo de cenizas blancas bajo la luna. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un lienzo sobre el cual se había pintado un milagro. La armonía había regresado a nuestra pequeña aldea, una armonía más profunda y resistente que antes. Y en la humildad de esa paz recuperada, comprendí que la verdadera justicia divina no es la aniquilación del mal, sino su completa y absoluta irrelevancia frente a un amor que ni siquiera el fuego puede consumir. En los días que siguieron, un nuevo tipo de silencio se instaló en la aldea. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la reverencia. La historia del niño que caminó en el fuego no se gritaba desde los tejados, sino que se transmitía en susurros sagrados, de madre a hijo, de vecino a vecino, como un tesoro demasiado precioso para ser expuesto a la luz del día. La gente caminaba con una nueva dignidad, sus espaldas más rectas, sus miradas más claras. El terror había sido purgado, y en su lugar había brotado una fe que ya no necesitaba esconderse. No era una fe ruidosa ni desafiante, sino una certeza tranquila y profunda, arraigada en la memoria compartida de una noche en la que vieron cómo el cielo descendía para tocar la tierra y proteger a uno de los suyos. El aire mismo se sentía diferente, más ligero, como si el milagro hubiera limpiado no solo nuestras almas, sino también la atmósfera que respirábamos. Yo continué con mi trabajo en la clínica, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Mis manos seguían limpiando heridas, suturando cortes y administrando medicinas, pero mi propósito se había transformado. Ya no era simplemente un médico que luchaba contra la enfermedad y la muerte. Me había convertido en el guardián de una historia, en un portador de testimonio. Cuando un paciente perdía la esperanza, yo no le ofrecía solo un diagnóstico, sino el recuerdo de una luz dorada que la aniquilación no pudo tocar. Sanar el cuerpo se había vuelto inseparable de recordarles que el espíritu es invencible. Mi juramento hipocrático ahora incluía una cláusula no escrita, la de testificar que existen fuerzas curativas mucho más allá del alcance de mi bisturí y mi ciencia, fuerzas que operan en el misterioso territorio del alma humana. La aldea, que antes era un punto olvidado en el mapa, floreció de una manera que ningún programa de ayuda podría haber logrado. Su riqueza no se medía en cosechas o ganado, sino en la fortaleza de su espíritu. Se convirtió en un santuario silencioso, un lugar al que llegaban en secreto personas de otras regiones, no buscando comida o refugio, sino una chispa de la esperanza que aquí ardía tan brillantemente. Las armas que los extremistas abandonaron en su huida nunca fueron recogidas. Se quedaron allí, en el polvo, oxidándose lentamente bajo el sol y la lluvia, un monumento mudo y poderoso a la inutilidad de la violencia frente a una fe que había sido probada en el fuego. La comunidad estaba protegida no por muros o guardias, sino por el recuerdo imborrable de la presencia de Dios. Y Micael creció, pero no se convirtió en el predicador elocuente que algunos podrían haber esperado. Su liderazgo era de una naturaleza diferente, más profunda. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, cuya presencia era suficiente para calmar cualquier disputa y disipar cualquier temor. La gente acudía a él no para escuchar sermones, sino para sentarse en silencio a su lado, para mirar en sus ojos y vislumbrar el reflejo de la calma sobrenatural que había traído consigo de vuelta de las llamas. No necesitaba contar la historia del milagro
porque Él mismo era la historia, un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no reside en el poder de hablar, sino en la serenidad de haber escuchado directamente la voz de Dios en medio del caos más absoluto y ensordecedor. Con el tiempo, la lección de aquella noche se decantó en mi alma como un sedimento de oro puro. Comprendí que la fe no es una armadura que nos hace invulnerables al dolor o al miedo. No es una promesa de que las llamas no vendrán por nosotros. La fe es, en cambio, la certeza absoluta de que no caminaremos solos a través de esas llamas. Es saber que, en el momento más oscuro, cuando la lógica dicta que todo está perdido, una presencia nos envolverá, transformando el fuego que busca destruirnos en una luz que nos purifica y nos redefine. El miedo no desapareció de nuestras vidas, pero perdió su poder sobre nosotros, porque ahora sabíamos que era simplemente la sombra que proyecta una luz mucho más grande e inmensamente más poderosa. Pero la historia no terminó con la huida de los extremistas, ni con el renacimiento de la aldea. Ese fue solo el comienzo de un misterio aún mayor. Durante años, Micael guardó silencio sobre lo que experimentó en el corazón de la hoguera. Pero una tarde, cuando ya era un joven, finalmente habló. Nos reunió a los ancianos y a mí, y con esa calma que lo caracterizaba, comenzó a describir no lo que vio, sino lo que escuchó. Nos habló de una voz que no estaba hecha de sonido, de una conversación que tuvo lugar en un instante que duró una eternidad, y el mensaje que recibió en medio del fuego. Ese mensaje no solo confirmaba nuestra fe, la desafiaba, la expandía y nos abría las puertas a una comprensión del cielo que nunca habíamos imaginado. Aquella noche en Baidoa, aprendí la lección más profunda de mi vida. No rezamos para evitar la prueba, ni para que el fuego no nos alcance. Rezamos para tener la gracia de soportarlo, para encontrar la fuerza de caminar a través de él. Y lo hacemos con la confianza inquebrantable de que, incluso en el corazón del infierno, nunca, bajo ninguna circunstancia, caminamos solos.